La importancia de tu ministerio. Saben, cuando hablamos de ministerio, se nos vienen a la mente muchas personas, ¿verdad? Cuando hablamos de ministerio, se nos vienen a la mente misioneros, se nos vienen a la mente pastores. Seguramente y especialmente se nos vienen a la mente salmistas y cantantes que son famosos, cantantes cristianos. Déjame decirte algo. Cuando hablamos de ministerio, estamos hablando del trabajo que hacemos todos. ¿Estás de acuerdo conmigo en eso? Dígame si estás de acuerdo conmigo en eso, porque el trabajo que nos ha pedido el Señor es para su iglesia y tú eres parte de esa iglesia. Así que cuando hablamos de ministerio ya no está en nuestra mente el trabajo del pastor, el trabajo del misionero, el trabajo del cantante, el trabajo del diácono o de la persona que tiene algo específico. Estamos hablando del trabajo que hacemos juntos como iglesia. Sea lo que sea que hagas para el Señor, escúchame bien lo que estoy diciendo y quiero hablar a la iglesia hoy. Quiero hablar a ti que eres miembro de Renova, quiero hablar a ti que eres miembro de una iglesia en Chile, que eres miembro de una iglesia en Colombia, que eres miembro de una iglesia en Puerto Rico, o si nos estás escuchando en algún lugar y asistes a alguna iglesia, estoy hablando de ti y tu ministerio como creyente y como miembro de alguna iglesia local. Sea lo que sea que estés haciendo, este mensaje es para ti, quiero animarte con esto. Y para ello vamos a ver el ejemplo en las Escrituras de algunas personas que menciona el apóstol Pablo cuando él escribe a la iglesia, específicamente a la iglesia en Roma. Aunque voy a mencionar otros pasajes donde Pablo saluda a algunas personas específicas, porque en sus saludos pude ver literalmente la iglesia funcionando y el amor de muchas personas por el ministerio, que es algo que necesitamos fundamentar y poner en las manos del Señor hoy. Mi trabajo, mi ministerio, lo que el Señor me ha encomendado a hacer. Y saben, no es tan complicado y espero que a través de esta predicación podamos entenderlo. Voy a hablar entonces de gente que no aparece en grandes titulares, gente desconocida. Ojo con lo que voy a decir, gente casi completamente desconocida. Desconocidos tal vez para algunas personas de su época o desconocidos para nosotros mayormente, que leemos muy poco de ellos en las Escrituras. Pero gente muy importante para Dios por lo que ellos hicieron y por el ministerio que les tocó hacer. Vamos a Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16 y vamos a leer el versículo 1 y 2. Romanos capítulo 16, 1 y 2. Les recomiendo, dice el apóstol Pablo a la iglesia de Roma, a nuestra hermana Febe. Y miren cómo se refiere a Febe, diaconisa de la iglesia de Cencreas. Les pido, dice en el versículo 2, que la reciban dignamente en el Señor, como conviene hacerlo entre hermanos en la fe, en esa buena comunión que tenemos como hijos de Dios. Préstenle, dice Pablo, esa es la recomendación para ellos, para con Febe, préstenle toda la ayuda que necesite. Y hay una razón, mira aquí y pon atención en esto, porque ella, ¿qué dice ahí? Ha ayudado a muchas personas, entre las que me encuentro, ¿quién? Yo mismo, dice el apóstol Pablo. Pablo la llama diaconisa, que significa servidor o ministerio. Es una palabra griega que se ha transliterado al español y se ha convertido en esta palabra técnica que muchas iglesias usan para designar un ministerio específico a un grupo de personas, diáconos o diaconisas. Y Pablo aquí llama a Febe diaconisa, que significa servidor o ministro. Es la misma palabra que Pablo usa para referirse al gran Timoteo en 1 de Tesalonicenses 3:2. Mira lo que dice 1 de Tesalonicenses 3:2. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, y ahí está la palabra, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Y la misma palabra usa Pablo, la palabra servidor, para referirse a sí mismo y su equipo misionero. Pablo tenía un equipo misionero, pero Pablo usa la misma palabra para referirse a él, la misma palabra que usó para identificar a Febe, para que los hermanos en Roma la conocieran bien. Segunda de Corintios 3, 4 y el principio del versículo 6 menciona la misma idea. Pablo refiriéndose al mismo como un servidor y a su mismo equipo. Fíjate lo que dice, 2 Corintios 3, 4 al 6.
Esta es la confianza delante de Dios, dice el apóstol Pablo. Tenemos por medio de Cristo. Versículo 5. No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos. Nuestra capacidad, dice él, viene de Dios. Él nos da la capacidad, y aquí está la palabra, ¿para hacer qué? Dice el apóstol Pablo, servidores de un nuevo pacto. Es decir, que Febe tiene la misma característica de servidora o de ser una ministra para el Señor que lo que fue Timoteo, que lo que fue Pablo y que lo que fue el equipo de Pablo. Todos eran servidores. Y es que la palabra diáconos no era un título en aquella época. Claro, nosotros hoy en día le llamamos a cierto equipo de trabajo los diáconos en muchas iglesias, ¿verdad? Pero en aquel tiempo no existía ese equipo todavía y no se les designaba con este nombre específico, sino que la palabra diáconos era una palabra para referirse o un adjetivo que describía o calificaba lo que una persona simplemente hacía. Y lo que Febe hacía era lo mismo que hacía Pablo y su equipo. Servían con todo su corazón, ministraban, buscaban maneras de ayudar. Dice Pablo, reciban a Febe porque ella ha ayudado a muchos. Eso es ser un ministro, un siervo, un servidor, alguien que ayuda. Pablo se involucra en ese grupo de personas que había sido ayudado por Febe. Parece que era una mujer que se dedicaba de alguna manera a ayudar y identificaba ciertas necesidades en la iglesia y ayudaba. Pablo era un ministro, diácono, un servidor, un llamado a predicar el evangelio. ¿Febe era menos? No, Febe era exactamente igual que Pablo, una servidora, una ministro de Dios. Febe era una mujer especial en ese sentido, igual que nosotros podemos hacerlo hoy sirviendo y ayudando. Febe era una ministra no porque fuera ordenada al ministerio, era diaconisa no porque fue elegida para ello, era servidora porque ahí dice que ayudó a muchas personas, entre las cuales me encuentro yo, dijo Pablo. Y eso la hizo merecedora de esta palabra, servidora, que hoy traducimos diaconisa. La palabra ayudó, porque dice que Febe ayudó a muchas personas, incluyéndose el mismo Pablo, viene de una raíz que designa o indica dignidad hacia alguien y estima hacia alguien. Cuando tú ayudas a alguien, lo haces generalmente fundamentado en esas razones. Es para estimar y para dignificar a otras personas. Y dice que Febe ayudó a muchos. Febe amaba a la gente. Ella designaba y estimaba a los demás. Mucho amor. Obviamente Febe fue conocida en sus días tal vez por algunas personas o por la iglesia de Roma que la aceptó con mucho cariño por la recomendación de Pablo. Pero Febe es completamente desconocida hoy. ¿Qué más sabemos de Febe? ¿Escribió cartas apostólicas o tenemos alguna información más de ella? Nada más. Solo sabemos que fue una mujer que Pablo dijo que ayudó a muchos, incluyéndolo él, y la llamó servidora. Sigamos con la lista porque hay más ejemplos aquí. Y yo quiero que te vayas identificando con esto. Romanos 16, versículo 3 al 5. Miren lo que dice Romanos, ahí sigamos con el versículo 3 en adelante. Saluden, dice Pablo, a Priscila y Aquila. Y mira cómo se refiere a ellos. Mis compañeros de trabajo en Cristo Jesús. Y mira lo que dice en versículo 4. Esto está increíble. Dice, por salvarme la vida ellos arriesgaron la suya. Miren lo que hicieron Priscila y Aquila por Pablo. Por salvarme la vida ellos arriesgaron la suya. Tanto yo como todas las iglesias de los gentiles les estamos agradecidos. Parece que Pablo no fue el único que le salvaron el pellejo por ahí. Esta pareja era especial. Y ellos parece que cuidaban de la gente, eran muy pastorales. Versículo 5 dice, saluden igualmente a la iglesia que se reúne en la casa de ellos. Mire, ojo, había una iglesia en la casa de ellos, o sea, había un grupo pequeño en la casa de ellos. Saluden a mi querido hermano Epeneto, el primer convertido a Cristo en la provincia de Asia. Quiero enfocarme en Priscila y Aquila. Se les llama mis compañeros. Esa es la característica que Pablo enfoca en ellos. Otras versiones dicen colaboradores.
Dice, saluden a Priscila y Aquila, mis colaboradores. Es decir, que ellos ayudan, igual que Febe, estaban siempre en disposición de ayudar. Es la misma palabra que Pablo usa para referirse a sus hijos espirituales, los grandes Tito y Timoteo. De Tito y Timoteo sí sabemos mucho. Y Pablo se refiere a ellos como colaboradores o como compañeros siempre. Y agrega, y esto es increíble, les decía yo, por salvarme la vida a mí, ellos arriesgaron la suya. ¡Wow! ¿Cómo se llama eso? Bueno, la Biblia dice que no hay mayor muestra de amor que la de poner la vida por otro. Y eso lo sabemos por el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Al parecer, Priscila y Aquila tenían en su corazón cuidar. Ese era el tipo de colaboración. Ellos eran muy pastorales, cuidaban a la gente. Incluyendo la vida de Pablo, imagínate. ¿Qué tanto aportaron esta pareja a la obra? Bueno, salvaron la vida nada menos que de ¿quién? El apóstol Pablo. El hombre que abrió brecha para llevar el evangelio a toda Asia y Europa. Matan a Pablo y matan ¿a quién? El evangelio. Atentan contra la vida de Pablo. Si no hay personas como Priscila y Aquila cuidando de los demás, tal vez Pablo desaparece de la historia. El trabajo que hacemos es importante. Pareciera que nadie lo está viendo, pero es importante para Dios y su obra. La obra no avanza sin la ayuda. Porque a veces menospreciamos la palabra ayuda. No, me ayudó. Y confundimos la palabra ayudar con ayudante de segunda clase. No, toda la ayuda que hacemos es importante. Priscila y Aquila arriesgaron su vida por la de Pablo. Y eso hizo que Pablo predicara el evangelio en toda Asia y abriese la brecha del evangelio a Europa. Pero ellos estuvieron dispuestos a arriesgar la vida por la de él. Saben, a veces nosotros creemos que nuestros esfuerzos no son nada. Y créeme que lo son. A veces tú piensas que esa ayuda que prestaste no significa nada. Significa mucho para la obra del Señor. Es lo que mueve la obra. El corazón de personas que están dispuestas a ser colaboradores y a ayudar. No sabemos tanto de esta pareja, pero sabemos lo suficiente para entender que no necesitamos estar en el frente, sino hacer lo que hacemos y hacerlo bien. ¿Qué más sabemos de Priscila y Aquila? No hay mucha información. En Hechos capítulo 18 se da la mayoría de la información de Priscila y Aquila y no es mucha. Se dan algunos detalles más de ellos, que Pablo los conoció en el mercado haciendo tiendas. Esa era la profesión de Pablo. Y ahí conoció a Priscila y Aquila y parece que les compartió el evangelio. Y Priscila y Aquila comenzaron de una vez a ser esas personas colaboradores y trabajaron cerca de Pablo y le ayudaron mucho, incluso al punto de salvarle la vida en un momento. Y al punto de comenzar un ministerio en su propia casa. Porque a ellos les encantaba ayudar y colaborar. Dirigían un grupo pequeño en su casa, de hecho, con la información que tenemos. Y adivinen quién se convirtió en su grupo pequeño. Si ustedes leen la historia en Hechos 18, nada menos que Apolos. Porque ellos fueron los que hablaron con Apolos, conversaron con Apolos, les presentaron el evangelio a Apolos. Y Apolos pues llegó a ser un grande. ¿Saben? Se habla más de Apolos que de Priscila y Aquila. Pero ¿quién fue el que le habló a Apolos? Priscila y Aquila. Una vez más te digo, ¿piensas que tu ministerio no es importante? ¿Piensas que tu ministerio no está puesto en la pancarta o no está en el escenario? No te preocupes por eso. Haz tu trabajo, hazlo bien y el Señor va a hacer la obra. Dependemos de ello. Dependemos de tu trabajo y de tu ministerio. Pero si ellos no le hablan a Apolos, ¿dónde estaría Apolos? ¿Quién sabe? ¿Saben? Si la maestra de escuela dominical no me hubiese hablado a mí, no hubiese compartido el evangelio conmigo, pues ¿dónde estaría yo? Si alguien no se hubiese preocupado por hablarle a un niño más de la iglesia, del Señor, ¿dónde estaría yo ahora? ¿Qué estaría haciendo? ¿Habría ido a estudiar un seminario? ¿Habría venido aquí a Estados Unidos? ¿Habría fundado una iglesia? ¿Quién sabe dónde estaría yo? Pero gracias a esa maestra de escuela dominical, que si usted me pregunta el nombre ni me acuerdo, estoy aquí. Porque alguien habló a mi vida. Eso fue lo que hizo Priscila y Aquila. Y aunque ellos no están registrados con más información y no sabemos mucho de ellos, su ministerio fue importante. Pablo
habla de ellos como colaboradores. Fueron héroes, tal vez no tan famosos, más bien relativamente desconocidos, pero héroes definitivamente los considero yo. Ustedes son héroes. Todos ustedes son héroes cuando ayudan, colaboran y hacen lo que tienen que hacer. No importa si los miran o no los miran, porque es para el Señor. Quiero detenerme aquí. Febe, Priscila y Aquila son como la mayoría de nosotros. Lo que hacen no es grandemente conocido, pero Dios lo ve y es importante. Lo que tú haces es importante. ¿Saben? El mensaje del reino, la influencia del reino, no avanza si no es por gente como ellos, si no es por personas como tú, por personas como Febe, por personas como Priscila y Aquila. Ánimo, ánimo con lo que estén haciendo, ánimo con tu ministerio, ánimo con esas cosas que tú a veces dices, nadie se dio cuenta. Sí, alguien se dio cuenta, Dios. Tú dices, nadie se dio cuenta. Ni siquiera tú te diste cuenta. ¿Sabes cuántas personas han invertido y han colaborado y han ayudado en la vida de otras personas? Y los han perdido de vista y ellos han llegado a ser grandes evangelistas, grandes personas, grandes líderes usados por Dios. Y no te diste ni cuenta. Haz el trabajo que estás haciendo, síguelo haciendo y hazlo bien. Vas a ver cómo el Señor va a bendecir. Así que ánimo. Lo que haces, aunque parece pequeño, tiene mucho, mucho valor. Pero la lista sigue. Miren, quiero mostrar más ejemplos. La lista sigue. Romanos, versículo 16 ahora, en el capítulo 16, el versículo 6. Miren, un corto versículo, pero que nos dice mucho. Pablo dice, saluden a María, que tanto, fíjense cómo designa a María, que tanto ha trabajado por ustedes. María es un nombre común entre muchos de nosotros los hispanos, ¿verdad? ¿A cuántas Marías conoces? ¿Cuántas Marías hay aquí en Renova? Hay varias Marías, a veces hasta se nos confunden ahí en el directorio telefónico. Estoy llamando a María Hernández y me encuentro con María Girón. Y hay varias Marías y es muy común el nombre entre nosotros los hispanos. ¿A cuántas Marías has conocido que sirven al Señor? ¿A cuántas Marías que ayudan y, como dice aquí, trabajan para nosotros? Pablo dice que tanto han trabajado por ustedes. Esta María, que no hay más información de ella, no se sabe quién es y no se sabe el trasfondo de ella, simplemente era una mujer que parece que le encantaba trabajar por otras personas. Y es que ese es el ministerio. El ministerio no es una isla. No está separado del mundo, el ministerio se relaciona con personas. Yo sé que a veces por nuestro carácter hay personas que no les gusta relacionarse tanto con otras personas. ¿Qué te puedo decir? I'm sorry, eso es lo que te puedo decir, porque el ministerio involucra gente. María, aquí no hay más información de ella, no sabemos nada de su carácter, de su personalidad, solo que Pablo dice que ha trabajado mucho por la iglesia en Roma. La expresión de Pablo, que tanto ha trabajado para ustedes, significa o podría significar que ella ha hecho las cosas por ustedes. O podría significar, o yo podría interpretarlo como ha hecho lo que ustedes no pueden hacer, porque se ha dado el caso. Hay Marías que hacen lo que Miguel no puede hacer. Muchas veces el ministerio es así, hay cosas donde estamos limitados, pero hay otros que sí lo pueden hacer. O podría interpretarse también como ha hecho lo que deberías haber hecho tú, que también puede ser el caso y también puede ser una buena interpretación. Esa María ha hecho lo que tú deberías haber hecho, ella lo hizo. Es una persona que ha estado trabajando por ustedes mucho, porque dice que tanto, y ese tanto es una palabra que está diciendo que el trabajo que ella ha hecho no es poco, es mucho. María, ¿cuál era su trabajo? No conocido para nosotros. Si tú me preguntas, ¿y qué tipo de trabajo hizo? No está registrado. No hay registro ni de ella, ni su trasfondo, ni el trabajo que hizo. Pero Pablo estaba impresionado y la estaba recomendando. Tal vez nosotros no conocemos el ministerio, el trabajo específico que ella hizo, pero Dios sí lo conoció. Dios sí conoce lo que haces. Él sabe lo que tú haces.
Dios lo sabía, eso lo tengo bien claro. Dios sabe lo que yo hago y nadie tiene que verme para que Dios lo reciba, porque en primer lugar es para Él. ¿Cuántas Marías no hay hoy haciendo el trabajo por nosotros? Gente que no se ve, pero que sostienen el ministerio, y sin ellos sería imposible avanzar. ¿Cuántas Marías hay hoy haciendo el ministerio que debería estar haciendo yo? Eso es trabajo, colaboración. Ánimo a todos y a todas las Marías de hoy. Lo que haces es para bendición de otros y avance del reino. Cada vez que colaboras en publicidad, en ediciones, en ofrendar, en limpieza, en grupos pequeños, en colaborar en un proyecto de social, o qué sé yo, cortar la grama alrededor de la iglesia. Estaba hablando con uno de los líderes de la iglesia americana donde teníamos nuestro servicio, y más adelante lo vamos a tener. Y la iglesia ha estado abandonada porque, claro, han pasado 4 meses. Y la grama ha crecido un montón y ahí andan 2 o 3 personas tratando de cortar la grama en una tremenda propiedad. Y él me decía, Miguel, ¿tiene voluntarios para ayudar aquí? Sí, hay voluntarios. Esos pequeños trabajos a veces nadie los mira, pero son importantes. Me junté con una persona que pasó por la esquina de la iglesia y me dijo, Miguel, el letrero que hay ahí en la esquina es un letrero que nosotros pusimos. Me dice, le veo algo raro. Y claro, yo con un spray pinté el horario, porque cambiamos el horario, si se recuerdan, de las 12:30 a la 1. Entonces yo borré unos números con un spray negro para cambiar el horario ahí. Pero él, que era segunda vez que hablaba con esta persona que ha pasado por ahí por la iglesia, me preguntó, él se fijó en eso. Entonces, parece que cosas como pintar una cosa con spray nadie lo nota, pero sí lo notan, y hay personas que están mirando, hay personas que están viendo. No sabemos el efecto que va a tener el trabajo que hacemos, que a veces nos parece tan sencillo. Así que ánimo, no sé lo que haces en tu iglesia, no sé si pones las letras de las canciones, no sé si estás involucrado en limpieza, no sé si estás involucrado en visitación, no sé si estás involucrado en grupos pequeños, no sé qué es lo que haces en la iglesia. Ánimo, tu trabajo es importante. Ánimo a todas esas personas que representan el trabajo que hizo María, mencionada por Pablo. Consejería, evangelismo, tal vez nadie ve lo que haces, pero Dios que está en el cielo lo ve todo, y eres de bendición y serás recompensado por eso. Romanos 16:7, sigamos avanzando, dice, saluden a Andrónico y Junias, mis parientes y compañeros de cárcel, dice Pablo. Destacados, miren la descripción que Pablo hace de ellos, destacados entre los apóstoles y convertidos a Cristo antes que yo. O sea, Pablo está diciendo, estos sí saben, y saben más que yo, se convirtieron antes que yo. Aquí hay 2 desconocidos más, porque es el único lugar donde se mencionan y no se sabe más de Andrónico y Junias. Si me preguntas información de ellos, son completamente desconocidos. La única información que tenemos de ellos es la que está ahí. Lo que sí se sabe es que compartieron la cárcel ¿con quién? Nada menos que con el apóstol Pablo. Es decir, que si estaban metidos en la cárcel es porque andaban predicando el evangelio con Pablo. En algún momento los agarraron, en algún momento estuvieron en la cárcel con Pablo. Dice que fueron destacados, eso es lo que Pablo dice de ellos, fueron destacados entre los... Ojo con esto, subráyenlo. Entre los apóstoles fueron destacados. Estaban al nivel de los apóstoles, aunque nunca se supo de ellos. Apóstoles es una palabra también que en aquel tiempo no era un título. Apóstol era simplemente una palabra que significa en griego enviados. Es decir, que Andrónico y Junias estaban a la altura de ser enviados como los apóstoles. Ellos fueron y predicaron el evangelio. Por eso que estaban en la cárcel, porque eran apóstoles, eran enviados y cumplían el trabajo de predicar el evangelio. Así que, no sé, yo me preguntaba a dónde fueron enviados, porque dice que fueron grandes como los apóstoles, destacados como ellos. ¿A dónde los enviaron?
De Pablo tenemos escritos de dónde él fue. Fue primer viaje misionero, segundo viaje misionero, tercer viaje misionero. Tenemos información de otros apóstoles, de dónde fueron, dónde estuvieron y dónde predicaron. Pero de Andrónico y Junias no sabemos nada. Me preguntas a dónde fueron, no sé a dónde los enviaron. ¿Quién sabe? ¿Destacados en qué? No sabemos. Pero fueron destacados en sus días. Es decir, hicieron lo que hacían y lo hicieron bien. Se perdió el registro de lo que hicieron, pero ¿qué importa? La mayoría no estamos aquí para aparecer en los registros, sino para destacar en lo que el Señor nos ha pedido hacer y hacerlo bien, sin importar si hay registro o no, si hay cámara o no. El asunto es que sin Andrónico y Junias no podríamos avanzar en el plan que Dios tiene para nosotros como iglesia. Así que sigamos adelante. Miren, y esto es interesante, sigo con la lista aquí. Romanos capítulo 16, ahora vamos al versículo 8 al 12. Muy interesante, miren, dice: saluden a Amplías, mi querido hermano en el Señor. Saluden a Urbano, nuestro compañero de trabajo en Cristo. Fíjense en las descripciones de estas personas desconocidas. Y a mi querido hermano Estaquis, saluden a Apeles, que ha dado tantas pruebas de su fe en Cristo. Saluden a los de la familia de Aristóbulo. Versículo 11, saluden a Herodión, mi pariente. Cuando Pablo dice mi pariente, que se ha referido a otros como mis parientes, Andrónico y Junias dijo mis parientes, no es que son sus parientes de familia, sino que probablemente son judíos también de raza, se refiere a un parentesco de tribal más que familiar. Probablemente eran judíos convertidos igual que él. Saluden a Herodión, mi pariente. Saluden a los de la familia de Narciso, dice, fieles en el Señor. Otra vez, subrayen las descripciones de estas personas. Saluden a Trifena y a Trifosa, las cuales se encuentran trabajando en el Señor. Otro par de mujeres que están, ¿qué? Trabajando en el Señor. Saluden a mi querida hermana Pérsida. Y fíjense la descripción de Pérsida, que ha trabajado muchísimo en el Señor. Me pregunto yo, ¿quiénes eran estas personas con nombres tan complicados? No se le vaya a ocurrir poner a su hijo un nombre bíblico y le vaya a poner Trifoso o a su hija Trifena, ¿verdad? Por favor. Bueno, aunque algunos quieren ser originales hoy en día, ¿verdad? Así que aquí hay un par de ideas interesantes. ¿Quiénes eran estas personas? Yo subrayé las referencias a ellos porque no hay mucha información, pero la poca información que hay me da luz. Eran hermanos queridos. Miren las descripciones de Pablo, son con amor. Son gente que en algún momento ha tenido una relación con él y gracias a ellos la obra ha seguido adelante. Dice hermanos queridos, compañeros de trabajo o colaboradores. Gente que muestra su fe, como el caso de Apeles. Gente que ha dado muestra o ha mostrado, y Pablo dice, ustedes han visto cómo él ha mostrado su fe. ¿Cuál es la misión de Renova? Mostrar el Evangelio de Jesucristo para transformación de vida. El Evangelio no solo se habla, el Evangelio se muestra. Y este Apeles sí lo mostraba con su testimonio. Y se mencionan 3 mujeres, Trifena, Trifosa y Pérsida. Dice de ellas aquí que trabajan con esfuerzo y trabajan mucho. Tu trabajo es importante. Si me preguntas, el registro de estas personas no son conocidos, no hay registros de ellos, no hay libros, no hay historias, no hay nada. Simplemente eran gente como tú y como yo, gente como cualquiera en la iglesia que hace lo que tiene que hacer por amor a nuestro Señor, para el avance de su reino, para la influencia de su reino en este mundo. No eran el centro de atención, no hay libros con sus nombres ni historias que contar, no fueron famosos en su tiempo, pero eran importantes para Dios. La obra no es nada sin ellos. Y mire, esto me encanta, versículo 13, quiero destacarlo. Me encantó esta parte. Romanos 16, 13. Saluden a Rufo, distinguido creyente. O sea, era creyente, obvio, pero Pablo dice distinguido creyente. Este sobresale. Y a su madre, que ha sido también una madre para mí. Aquí se menciona a Rufo
Pero si me preguntas por el nombre de la mamá de Rufo, no tengo idea y no hay registro. Pero ¿qué es lo que dice Pablo de la mamá de Rufo? Que ha sido una madre también para él. Piensa en esto, porque wow, esto tiene peso en palabras de Pablo. ¿Usted sabe cuántas personas se me vienen a la mente cuando Pablo dice, saluden a la mamá de Rufo? Porque es la mamá de Rufo, pero ha sido como una madre también para mí. No tenemos mayores registros de la familia de Pablo, pero Pablo dice que la mamá de Rufo fue como una mamá para él. Pablo dice, ella cumplió ese rol en mi vida. Estamos hablando del apóstol Pablo. Pablo la incluye en los fundamentos de su vida. Tal vez, no sé cuál es su nombre, no lo sabemos, pero ella seguro ayudó a Pablo. Le dio de comer, algún día lo invitó a su casa, lo trató como su propio hijo Rufo. Lo animó. Tal vez Pablo venía de predicar, venía de que le tiraron piedras, venía de la cárcel, yo no sé. Esta mujer lo trató como un hijo y eso fue importante para el apóstol Pablo. Lo animó, le habló como a un hijo, le dio algún consejo, como una madre da un consejo a un hijo. Y esto fue destacado por Pablo. Fue importante para él y fue importante para su ministerio. Mujeres que me están escuchando, mujeres mayores, ustedes pueden ser una influencia tremenda en la iglesia. Ustedes pueden hablar a hombres jóvenes y darles consejos. ¿Sabe cuántas veces yo he recibido consejos de mujeres en la iglesia que se me han acercado a mí porque han usado su influencia con la experiencia que tienen como mujeres que han tenido historias, que saben, que conocen y que han visto? Pablo se atrevió a decir que esta mujer fue como una mamá para él. Hagan lo que saben hacer, háganlo con amor, háganlo con entrega, servicio. Nadie lo ve, nadie lo verá, tal vez sí, tal vez no, pero es lo que mueve la iglesia cuando lo hacemos para el Señor con amor y con entrega. Versículos 14 y 15, Pablo sigue mencionando más personas ahí, saludando, pero luego en el versículo 21 y 22, vámonos a Romanos 16, versículos 21 y 22. Y aquí hay algo fantástico. Aquí hay algo que vale la pena resaltar. Mira, versículo 21 y 22. Os saludan, y Pablo Pablo ya saludó a todas las personas de la iglesia. A todos esos desconocidos que no están en ningún libro, ni en ninguna película, ni nada. Pero ahora Pablo menciona a su equipo de trabajo, los que están con él, donde él está escribiendo la carta a los romanos. Y miren lo que dice, versículo 21. Os saludan a ustedes, la iglesia de Roma, Timoteo, mi colaborador, a ese lo conocemos. A Lucio, también se menciona por ahí en otro lado. Jasón y Sosípater, nombrecitos, ¿verdad? Mis parientes, dice, otra vez, no son familia de Pablo, son probablemente judíos convertidos igual que él o tienen ese trasfondo tribal de raza. Versículo 22, yo Tercio, aquí hay que hacer énfasis, y aquí está lo fantástico, yo Tercio que escribí la epístola, os saludo en el Señor. ¿Tercio? ¿Y no que Pablo escribió la carta, pues? Sí, Pablo escribió la carta. Él es el autor de la carta, pero el que escribió literalmente la carta, ¿quién fue según este versículo? Tercio. Tercio fue el secretario. Tercio estaba ahí escribiendo lo que Pablo estaba dictando en ese momento. Él dice, yo que escribo la carta, así como que Tercio se agarra ahí del último, ¿verdad? Dice, y yo también les mando saludos. Vea emocionado a Pablo diciendo, salúdame a fulano, saluda a fulana, saluda a Rufo, saluda a Trifosa, saluda a este. Y Tercio se emociona y entonces él pone, y yo Tercio que estoy escribiendo la carta los saludo también. Y en este punto me detuve a meditar un poquito, porque el servicio y ministerio de Tercio fue importante. ¿Quién fue Tercio? ¿Sabemos algo más de él? Nada. Solo que escribió lo que Pablo le dijo que escribiera, inspirado por el Espíritu Santo. Eran asuntos de secretaría y logística. Nadie más sabe de Tercio hoy. Sabemos que Pablo es el autor, pero gracias a Tercio. ¿Sabría Tercio, y me hizo esta pregunta, que lo que él escribió cambiaría el mundo? ¿Sabía Tercio que la carta
¿Y la epístola de los romanos cambiaría el mundo? No lo sé. No sé si él tuvo la capacidad de ver eso, pero déjame decirte algo. Lo que Tercio escribió con tanto amor, puño y letra, punto y coma exacto como le dijo Pablo que lo hiciera, cambió el mundo. Estamos hablando de la carta a los romanos, la carta que explica en forma excelente la fe y la salvación. La carta que leyó Lutero en la cárcel y convirtió su corazón y cambió y reformó toda la Edad Media. Estamos hablando de la carta a los romanos, que ha sido el libro donde personas con un solo versículo se han convertido al Señor. Tercio escribió esa carta. Déjame decirte algo que me estás escuchando ahí a través de la cámara, donde quiera que estés. Tu trabajo es importante. Lo que haces en la iglesia es importante. Es algo que Dios va a usar para cambiar el mundo, la iglesia. Todos hacemos el ministerio. ¿Qué tal si Tercio hubiera sido mediocre en lo que hace? Y dicen, Pablo está dictando la carta y Tercio ahí, Pablo ni se va a dar cuenta que me volé esta frase. La voy a cambiar y le voy a poner otra cosa. No, él hizo fiel. Algo tan simple como escribir lo que Pablo le dijo que escribiera. ¿Qué tan importante es el trabajo de Tercio? Increíblemente importante. ¿Qué tan importantes son las letras que salen en el computador ahora? Son importantes. ¿Qué tan importante es el trabajo que haces ahí atrás del escenario? ¿Qué tan importante es el trabajo? ¿Saben a cuántas personas he conocido que trabajan tras cámara? Aquí ustedes pueden ver ¿qué? Miguel Avilés, el micrófono, ustedes pueden ver a Elisa tocando el bajo y a Roy tocando el teclado, pero ustedes no ven nada de lo que hay detrás de cámara. Y detrás de cámara hay un relajo aquí que Daisy ya nos va a regañar. No se puede ver y probablemente nadie lo verá, pero te voy a decir una cosa, Dios sí lo ve. Ánimo, ánimo con lo que haces, es importante. Quiero aterrizar con esto e ir terminando. Colosenses capítulo 4. Vamos a cambiar a Colosenses. Pablo escribiéndole a la iglesia de Colosenses y destacando la vida de una persona que es otro desconocido. ¿Quieres saber quién es? Colosenses capítulo 4, versículo 12 y 13. Mira lo que dice Pablo de este hombre. Dice, reciban saludos de Epafras, un servidor de Jesucristo que también pertenece a la iglesia de ustedes. Algunos, miren lo que dice Pablo, que también pertenece a la iglesia de ustedes, por si alguno no se ha dado cuenta que ahí existe Epafras, Epafras existe, está ahí entre ustedes mismos. ¿Se dan cuenta? Él siempre, miren, escuchen bien, Él siempre ora por ustedes y pide a Dios que los ayude para que sigan confiando firmemente en Cristo y se mantengan cumpliendo la voluntad de Dios sin cometer ninguna falta. Escuchen bien lo que hacía Epafras. Versículo 13. Miren, yo mismo, dice Pablo, he visto cómo Epafras se preocupa por ustedes y por los de la iglesia en Hierápolis y la Odisea. ¡Wow! Este Epafras se menciona en Colosenses capítulo 1, pero no se sabe mucho más de él. Lo que sí sabemos de él, ¿qué es lo que es? Que oraba mucho. Y oraba específicamente para que las personas estuvieran bien, les fuera bien, no fueran tentados y Dios les bendijera. Hay muchos que se toman en serio esto de la oración. Oran y oran mucho, son como Epafras. Oran por mí, oran por la obra, oran por líderes de la iglesia y específicamente oran para que les vaya bien, para que no caigan en tentación, para que sean provistos por la mano de Dios, para que Dios les salve, para que Dios organice sus pasos. Se preocupan de ellos de un modo específico a través de la oración. Quiero decir algo a todos los que me escuchan.
Si hay alguien ahí que me está escuchando, que se dedica a esto, esto es algo que tenemos que hacer todos los creyentes, pero hay personas que tienen este ministerio y están orando por nosotros y están orando por la iglesia y están orando por sus hermanos. Quiero decirte gracias por orar por nosotros. Gracias de todo corazón, porque tu oración muchas veces nos ha salvado la vida. Tu oración ha hecho que el ministerio avance. Tu oración ha hecho que personas conozcan el evangelio. Tu oración ha hecho que personas sean sanadas. Tu oración ha hecho que la dirección de un líder cambie para bien y para la obra de Dios. Tu oración ha hecho que alguien no caiga en tentación. Tu oración ha hecho que la predicación sea de bendición para muchos. A todos los que oran por nosotros y por la iglesia y por personas específicas con nombre y apellido, yo quiero darte las gracias hoy. Porque muchas veces fuimos rescatados y bendecidos gracias a gente como ustedes, gracias a gente como tú, que nadie ve, que nadie sabe que está ahí, pero que Dios sí lo sabe. Como Epafras, que Pablo tuvo que decir, está ahí con ustedes. Y les voy a decir que ora mucho por ustedes y hace un gran trabajo. Yo mismo tal vez no estaría en el ministerio si no fuera por gente como Epafras, si no fuera por gente que ha estado orando por mí, si no fuera por gente que oró por mí cuando decidí ir a estudiar al seminario, si no fuera por gente que oró por mí cuando fui a un viaje misionero, si no fuera por gente que oró por mí cuando yo tomé decisiones en mi vida. Nunca supe quiénes fueron, pero hubo gente que estuvo orando por mí. Oran por el ministerio y su buen funcionamiento. Oran por personas específicas con nombre y apellido. Ellos no son tan conocidos como los que estamos acá frente a la cámara, pero son muy eficaces en la obra. Y la obra que hacemos aquí en cámara no sería nada sin la oración de ellos. ¿Estás de acuerdo conmigo en eso? Así de importante es ese trabajo. Y quiero terminar con un ejemplo. Esa es la historia del gran evangelista y predicador Charles Finney. Charles Finney fue un gran evangelista. Él nació en los 1700, fue un gran predicador en los 1800, 1850, 1847. Él hacía grandes campañas, él iba y predicaba. ¿Saben? Charles Finney es considerado uno de los líderes influyentes en avivamientos aquí en Estados Unidos más grandes. Se dice que más de 500,000 personas conocieron al Señor a través de sus predicaciones. Él llegaba a un pueblo y se reunía todo el pueblo, todos escuchaban la predicación y habían miles de convertidos. Fue un gran avivamiento en la época de él, en ese tiempo que él se dedicó montado en un caballo, pueblo a pueblo, predicando el evangelio. Él viajaba de pueblo en pueblo, a puro caballo, predicando el evangelio. No estaba solo. Adivina quién iba con Finney. Él tenía un equipo de trabajo, así como Pablo era misionero, tenía su equipo con personas como Tercio, por ejemplo, que era parte del equipo de Pablo en un momento específico de su historia. Pues Finney también tenía su equipo. Había un hombre conocido como el padre Nash. El padre Nash también era un predicador y también era un pastor como Finney. La única diferencia es que de Finney tenemos estatuas, tenemos dibujos, tenemos fotos, tenemos historias. Si usted entra en Wikipedia o en Google, usted va a encontrar historias de Charles Finney, va a encontrar libros que él escribió, va a encontrar predicaciones de él. Pero si usted pone el padre Nash, no va a encontrar mucha información de él. Estuve googleando un poco y aparecen algunas cosillas ahí. La tumba del padre Nash está por ahí atrás de una casa vieja. Y muy poco conocemos de él. De Finney sí conocemos mucho. De Nash, no mucho. Pero ¿sabes cuál era el trabajo de Nash? Nash llegaba 1 o 2 semanas antes a los lugares donde Finney predicaba. ¿Y sabes lo que hacía? Rentaba un cuarto en una posada, en una pensión, por ahí. Pagaba un cuarto y él se metía al cuarto a orar. Y reclutaba 2, 3, 4 personas que quisieran estar con él orando y oraban, y oraban. Se cuenta en las historias de Finney tomaba nota de muchas cosas. Un día él llega a uno de esos pueblos buscando a Nash, va a la posada, digo, seguro va a estar ahí, y sale la señora dueña de la posada y le dice, mire, ¿usted ha visto a Nash?
Le dice, pues sí, estaba extrañada de que él rentó un cuarto, pero ya no lo vi más. Y en esa preocupación que yo tenía de dónde estaba esta gente, pues fui al cuarto y ahí estaban tirados, dice, orando, y los dejé tranquilos, dice ella, pero ahí están. Dice, 3 días que no salen del cuarto. Y Finney dijo, pues déjelos ahí, que sigan orando. Finney ya sabía. Miles de personas se convertían. Ese era el trabajo de Nash, orar. Orar por Finney, orar por la gente de ese pueblo, orar por la iglesia. ¿Sabe lo que hacían ellos? Como equipo, ellos llegaban a un pueblo, contactaban a las iglesias que había en el pueblo, los unían para que hubiera cadena de oración, para que todos se reunieran para escuchar un solo mensaje. Algo interesante en la historia. Nash murió. 3 meses después de que Nash murió, Finney se retiró del ministerio como predicador y comenzó a trabajar como maestro en un seminario. Terminó siendo maestro y presidente de un seminario en Ohio. Ellos predicaron mucho en el área este de Estados Unidos. Pero fue interesante leer esta parte de la historia. Nash desaparece de la historia y se acabó el avivamiento. Porque a veces el trabajo de oración no se ve, pero es tan importante para que la gente conozca del Señor y para que los ministros puedan predicar el mensaje correcto y para que el Espíritu Santo obre en la vida de las personas. Podría seguir buscando ejemplos de gente desconocida y hay muchos, porque son la mayoría. Nadie nos conoce, pero Dios sabe el trabajo que hacemos, especialmente este último que hacía Epafras, orar por gente con nombre y apellido, orar para que Dios tenga misericordia, orar para que el Espíritu Santo obre, orar para que Cristo pueda venir a nuestro corazón de una manera entendible. Cada uno de nosotros tiene un rol importante en el ministerio. Sea lo que sea que estés haciendo, hazlo para el Señor. Parezca poco, parezca nada. Si Dios te pidió que lo hicieras, síguelo haciendo, por favor, continúa haciéndolo. Si tu ministerio es la oración, si Dios te pidió que oraras, yo te pido por favor que lo sigas haciendo, porque si lo dejas de hacer, se acaba la bendición. Quiero orar en este momento por cada persona que ha estado escuchando esta predicación. Quiero orar por cada persona que sirve al Señor con lo que hace. Quiero orar para que lo que hagas, sea visto o no sea visto, lo hagas bien y no dejes de hacerlo, porque Dios lo ve y es de bendición. Padre, toca nuestro corazón, Señor, para que reafirmemos y fundamentemos el servicio que nos has pedido en esta tierra. Sea lo que sea que hagas, yo quiero orar por ti, para que Dios te bendiga y te dé fuerzas para seguir adelante. No dejes de hacerlo. No dejes de servir al Señor con lo que haces. Sea visto o no sea visto, la obra necesita de tu trabajo. Personas dependen de tu trabajo. Personas como el mismo apóstol Pablo. Necesitamos esas madres, necesitamos esas personas que escriban textos, necesitamos esas personas que trabajen tras bambalinas, necesitamos de ese ministerio de limpieza, necesitamos de ese trabajo en oración, necesitamos de todos esos trabajos que aparentemente no se ven, pero que Dios sí los ve. Dependemos de ello. La obra depende de ellos. Señor, ayúdanos a seguir adelante. No queremos parar de hacer lo que hacemos. Te amamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.